Los hidrocarburos resultan de la combinación de átomos de carbono y de hidrógeno. Vamos a analizar primero la configuración electrónica para el caso del carbono, que tiene 6 electrones. Si dibujamos su configuración electrónica, vamos a descubrir que el carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Recuerden que al último nivel lo marcábamos como configuración electrónica externa. Si hago lo mismo para el hidrógeno, es más sencillo. El hidrógeno es el elemento 1 en la tabla periódica, por lo tanto su configuración electrónica es 1s1. Si yo cuento la cantidad de electrones que hay en el último nivel, tiene 4. 2 en 2s2 y 2 en 2p2. A esos electrones los voy a dibujar como 4 puntitos alrededor del átomo de carbono. En cambio, para el hidrógeno, ese único electrón que tiene, lo voy a dibujar como si fuera una X. Esto, como nosotros ya repasamos en los trabajos de uniones químicas, tienen que ver con los símbolos de Lewis. Te recomiendo, si no entendés lo que estoy diciendo, que vuelvas a retomar los videos sobre uniones químicas. ¿Qué es lo más importante para formar hidrocarburos? Tener en cuenta que el átomo de carbono tiene propiedades que lo hacen único para formar hidrocarburos. No hay ningún otro elemento en la tabla periódica que tenga esta habilidad. La primera es que es un átomo pequeño. El hecho de que sea pequeño le permite unirse con facilidad a otros átomos. La segunda es que es tetravalente. Tetravalente quiere decir que tiene 4 electrones en su último nivel. La tercera es que se concatena. ¿Qué quiere decir concatenarse? Que es capaz de formar cadenas largas y estables. El segundo elemento en la tabla periódica que tiene esta capacidad es el silicio, pero el silicio forma cadenas cortitas y luego estas cadenas son muy inestables y se rompen. Por lo tanto, el único elemento en la tabla periódica capaz de formar cadenas largas y estables es el carbono. Por último, tiene la capacidad de formar enlaces covalentes con el hidrógeno y otros átomos del tipo simple, doble y triple. Esto le da una gran versatilidad para formar una gran cantidad de compuestos. Una cosa que te quiero mostrar importante del carbono es que cuando los átomos de carbono se unen, no lo hacen formando ángulos rectos, o sea, en forma de L de 90 grados, sino que al unirse lo hacen con un ángulo de enlace de 109,5 grados. Esto está medido, ¿sí? Esto está medido y le da la forma de lo que vendría a ser como una pirámide, un tetraedro. Esto va a ser muy importante para que entiendas un tipo de fórmula química que voy a explicar a continuación. Clasificación de hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los alifáticos y por el otro lado tenemos a los aromáticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En que los aromáticos poseen una molécula especial que se llama benceno. Esta molécula este año no la veremos, pero los que sigan modalidad de naturales en sexto año en química del carbono van a profundizar un poco sobre esta molécula. El segundo grupo son los alifáticos. Los alifáticos se caracterizan por no poseer a esta molécula especial denominada benceno. Nosotros nos vamos a concentrar en este grupo de hidrocarburos. Los hidrocarburos alifáticos, a su vez, pueden clasificarse en dos grupos, los de cadena abierta o lineales o los de cadena cerrada o ciclos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? En el caso de los de cadena abierta, los átomos de carbono se disponen formando una línea, por eso se les dice también lineales. En cambio, en los de cadena cerrada o ciclos, la forma que toman los átomos de carbono al unirse
es precisamente una figura geométrica. La cadena queda cerrada, no tiene principio ni fin, no hay extremos. Acá tenemos un extremo y el otro extremo, mientras que acá no podemos decir cuál es el extremo de cadena. Por lo tanto, decimos que la cadena es cerrada. Los hidrocarburos de cadena abierta o lineales se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Muchas veces los chicos se confunden alcano con alqueno y con alquino. Yo te voy a dar una ayuda a memoria para que no te lo olvides nunca más. Quiero que observes las vocales en las que terminan estos nombres. Alcano, alqueno, alquino. Como podrás ver, son las primeras 3 vocales, A, E, I. Por lo tanto, si vos te acordás la vocal, te vas a acordar el orden de los hidrocarburos de cadena abierta. Alcanos, A, son los primeros, alquenos, E, son los segundos, y alquinos, I, son los terceros. Con esta regla, con esta ayuda a memoria, no te vas a olvidar nunca el orden de clasificación de estos hidrocarburos. Ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo me doy cuenta yo si tengo un alcano, un alqueno o un alquino? Lo que tengo que mirar es el tipo de enlace que caracteriza a estas cadenas. Si todos los enlaces son del tipo simple, como es en este ejemplo, decimos que el hidrocarburo es un alcano. Para darme cuenta si el hidrocarburo es un alqueno, lo que va a figurar es que en la cadena va a aparecer al menos un enlace del tipo doble. El resto de los enlaces van a ser todos del tipo simple. En el caso de los alquinos va a aparecer al menos un enlace covalente triple. El resto de los enlaces van a ser todos simples. Yo, para hacer más fácil las tareas de ustedes, solamente les voy a dar alquenos y alquinos en donde el enlace doble o el enlace triple se encuentran al principio, o lo que es lo mismo, en el extremo de la cadena. Pero tengan en cuenta que el enlace doble o el enlace triple puede aparecer en cualquier parte de la cadena, dándole más diversidad aún a este tipo de compuestos. Los alcanos son todos simples, así que acá no va a haber ninguna complejidad, pero en los alquenos puede pasar que el enlace doble o el enlace triple, en el caso de los alquinos, aparezca en otra parte de la cadena. Yo se las voy a hacer más fácil y se las voy a poner al principio. ¿Cómo se nombran los alcanos, los alquenos y los alquinos? Van a llevar adelante del nombre una palabrita que ya les voy a explicar. Y por último, van a tener la terminación ano, si es alcano, eno, si es alquino, eno, si es alqueno, ino, si es alquino. Lo que va acá adelante, por ahora, lo dejamos como signo de pregunta. En un rato te lo voy a explicar. Dentro de los hidrocarburos de cadena cerrada, o ciclos, la manera de nombrarlos o de clasificarlos es igual a la de los alcanos, alquenos y alquinos, pero la diferencia es que le ponemos adelante la palabrita ciclo. Ciclo alcano, ciclo alqueno, ciclo alquino. En este caso, usamos el mismo criterio que usábamos para los alcanos, alquenos y alquinos. Si todos los enlaces son simples, es del tipo alcano. Si aparece al menos de un enlace doble, es un alqueno. Y si aparece al menos un enlace triple, es un alquino. Para nombrar, usamos el mismo criterio que el anterior. Ano, si es alcano, eno, si es alqueno, ino, si es alquino. Nada más que no tenemos que olvidarnos adelante del todo agregar la palabrita ciclo. Lo que va en el medio te lo voy a explicar en un ratito. Para poder conocer, clasificar un hidrocarburo y nombrarlo después, lo primero que tenés que conocer es su estructura. Y para poder saber cuál es su estructura, hay distintos tipos de fórmulas que tenés que manejar muy bien. Vamos a poner el primer hidrocarburo de todos, el más sencillito, y el tipo de fórmula que lo caracteriza.
El primer hidrocarburo de todos tiene un único átomo de carbono y como ya adelantamos antes, cada átomo de carbono va a venir acompañado por 4 electrones. Por lo tanto, alrededor de él, para cumplir el octeto, tiene que tener sí o sí 4 hidrógenos, que los voy a representar a sus electrones con una X y luego voy a escribir su símbolo químico como corresponde. En este caso, tengo la estructura de Lewis del primer hidrocarburo, el más sencillo de todos. ¿Qué es la fórmula desarrollada? La fórmula desarrollada es igual a la estructura de Lewis, pero con la diferencia de que a el par de electrones compartido, o sea, estos que están graficados con punto y cruz, a estos pares de electrones compartidos, los voy a transformar en un guión. O sea, en vez de escribir puntos y cruces, lo que voy a hacer es escribir guiones para representar esos enlaces. Entonces, siempre empezamos escribiendo el carbono. El carbono hacia arriba tiene un enlace con un hidrógeno y lo voy a representar con un guión. Hacia el costado tiene otro enlace con otro hidrógeno y lo voy a representar con un guión. Hacia abajo tiene otro enlace con un hidrógeno y lo voy a representar igual con un guión. Y por último, el cuarto enlace lo voy a representar también con un guión. Palabra clave, el carbono siempre tiene que tener alrededor 4 enlaces, no más ni menos. Siempre 4 enlaces porque recordad que es tetravalente. Tiene 4 electrones, no podés quitarle ni agregarle ninguno. En este caso de este hidrocarburo sencillo, no tiene fórmula semidesarrollada, ya te voy a explicar qué es. Tampoco tiene fórmula en esqueleto, ya te voy a explicar qué es. Pero sí tiene lo que se denomina fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? La fórmula molecular es la que me indica la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos que hay. Entonces voy a escribir CH. Voy a volver a mi estructura y voy a contar. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula? Tiene un solo átomo de carbono. ¿Y cuántos hidrógenos tiene? Tiene 4 alrededor. Por lo tanto, cuando tenga que escribir la fórmula molecular, voy a escribir carbono 1, o sea que al solo hecho de haber dibujado la letra C, ya se da por entendido que hay un carbono, y le voy a agregar un 4 al hidrógeno para indicar la cantidad. Vamos a ir con un segundo ejemplo. Vamos a suponer ahora que en vez de un átomo de carbono, ahora tengo 2. Por lo tanto, voy a dibujar un carbono, otro carbono, y acordate que cada uno de ellos tiene 4 electrones alrededor. Así que los voy a dibujar más chiquititos con esta lapicera. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Entre estos dos carbonos se puede formar entre ellos un enlace y ya se empieza a formar el segundo eslabón de una cadena. O sea que cada vez que vos tengas un carbono con un electrón libre, siempre puede unirse a más átomos de carbono haciendo la cadena cada vez más larga. En este caso la vamos a dejar con estos dos carbonos. El resto de los electrones que me quedó libre los voy a completar con hidrógenos. Un hidrógeno ahí, otro acá, otro ahí y otro ahí. De esta manera quedó formada la estructura de Lewis para el segundo hidrocarburo que estamos graficando. ¿Cómo es su fórmula desarrollada? Acordate, siempre escribo primero los carbonos. Los carbonos entre sí tienen una unión simple. Y luego, alrededor de cada carbono, hay 3 uniones simples con 3 hidrógenos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No te olvides que cada carbono siempre alrededor tiene que tener 4 liñitas o 4 enlaces.
Ahora vamos con esto de la fórmula semidesarrollada. La palabra semi significa la mitad. O sea, ¿cómo hago yo para partir esta molécula a la mitad? Bueno, en realidad no la vamos a partir. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. A los hidrógenos los vamos a agrupar. Si yo agrupo a estos hidrógenos, voy a decir que acá hay H3, o sea, 3 hidrógenos agrupados, los junté. Y en el otro carbono pasa lo mismo. Tengo 3 hidrógenos que los voy a meter así en una bolsa y los voy a agrupar y voy a decir que tengo H3. Entonces, cuando tenga que escribir la fórmula semidesarrollada de esta estructura, lo que voy a hacer es, acordate, siempre empiezo escribiendo los carbonos. Escribo los carbonos y luego al lado de cada carbono hay 3 hidrógenos, H3. Y al lado del otro carbono hay 3 hidrógenos, H3. Y esta es la fórmula semidesarrollada. ¿Por qué se dice semi? Porque no está tan desarrollada como esta. Esta es desarrollada por completo. Muestro todos los enlaces. En cambio, en la semidesarrollada solamente muestro los enlaces entre carbonos. O sea, este que está acá. Los enlaces con los hidrógenos no los estoy mostrando. Para poder entender la fórmula en esqueleto, que es la que continúa, tenés que recordar que yo te dije hace un rato que el carbono era un átomo que formaba enlaces del tipo tetraédrico. ¿Qué quiere decir tetraédrico? Quiere decir que cuando el carbono se une a otros átomos, lo hace formando un enlace de 109,5 grados, como si fuera una especie de pirámide, ¿sí? Entonces, si yo tengo un átomo de carbono formando una especie de pirámide y en uno de los enlaces, en vez de unirlo a un hidrógeno, lo uno con otro carbono, este carbono también lo va a hacer en forma de pirámide. Por lo tanto, lo que va a suceder es que a medida que yo vaya agregando carbonos, es como si fuera agregando pirámides y por lo tanto la unión jamás va a ser recta. Recta en el sentido de un carbono al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, formando enlaces de 90 grados. Cuando nosotros dibujamos de esta manera, como lo hicimos acá, en enlaces de 90 grados, no quiere decir que está mal. Acá estamos haciendo un esquema de la molécula. En cambio, esta es la forma real que tiene la molécula en el espacio. Las moléculas en el espacio, como están formadas por materia, ocupan un lugar y en este caso el lugar que ocupan, si lo pudiéramos ver en 3 dimensiones, sería formando una especie de zigzag. A esta figura de un carbono arriba, un carbono abajo, un carbono arriba, un carbono abajo, se la denomina en forma de zigzag. Por lo tanto, cuando vos tengas que dibujar la fórmula en esqueleto para una molécula, lo que tenés que mirar es cuántos carbonos tiene. Tiene 2 carbonos y tenés que pensar que un carbono va a estar abajo y que un carbono va a estar arriba. Fíjate que dibujé 2 puntos. Estos puntos no se escriben, solamente te los estoy marcando ahora para que lo veas. Y luego, en la fórmula en esqueleto, lo único que se ve es el enlace entre carbonos. Eso es lo único que vas a dibujar. Y ese enlace va a ser así, una línea. Una línea que, recordá, no tiene que ser horizontal, sino que tiene que tener una inclinación. Porque acordate que la fórmula en esqueleto siempre se escribe en forma de zigzag. Y que cada punto que acá te grafiqué está representando un átomo de carbono. Por último, para calcular la fórmula molecular, lo único que tengo que hacer es contar la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos. En este caso, tengo 2 carbonos y tengo 6 hidrógenos.
Vamos a suponer ahora que en vez de tener un enlace simple, como tenía en este ejemplo, ahora voy a tener un enlace doble entre carbonos. Por lo tanto, voy a dibujar a los carbonos enfrentados y entre ellos yo ya sé que 2 de los 4 electrones que tienen los van a compartir para formar un enlace del tipo doble. Eso quiere decir que si ya unieron 2 electrones cada uno, les quedan disponibles solamente 2 para poder unirlos con hidrógenos. Entonces, comparativamente, los hidrocarburos que tienen enlace doble tienen menos hidrógenos que los hidrocarburos que tienen enlace simple. ¿Por qué? Y porque hay un enlace de más entre carbonos y eso implica que haya menos hidrógenos. Ahora te lo voy a mostrar en la fórmula molecular, lo vas a ver bien clarito. Entonces, se formó un enlace doble entre los dos carbonos. ¿Cómo voy a hacer cuando tenga que escribir la fórmula desarrollada? Lo mismo que venía haciendo hasta ahora. Escribo los dos carbonos y luego no me tengo que olvidar que entre medio de ellos hay un enlace doble. Por eso el enlace doble lo dibujo con 2 liñitas. Luego, alrededor de cada carbono hay enlaces simples con 2 hidrógenos. Un enlace simple con un hidrógeno, un enlace simple con el otro, un enlace simple con un hidrógeno, un enlace simple con el otro. Cuando tenga que escribir la fórmula semidesarrollada, lo mismo que hice acá arriba. Voy a agrupar los hidrógenos. En este caso hay 2. Por cada carbono hay 2 hidrógenos. Por cada carbono hay 2 hidrógenos. Por lo tanto, voy a escribir carbono, hidrógeno 2, enlace doble, porque estoy representando esta unión, carbono, hidrógeno 2. Y esta es la fórmula semidesarrollada. Cuando tenga que dibujar el zigzag, va a ser igual que el de arriba, porque hay 2 carbonos. Entonces, carbono 1, línea, carbono 2. ¿Cuál va a ser la diferencia entre este y este? Porque los dos son de 2 carbonos. La diferencia va a ser que acá hay un enlace doble, por lo tanto tengo que aclararlo. Pero este enlace doble va a ser más cortito. A este enlace que es más cortito se lo llama enlace pi. El enlace pi en química representa un enlace débil. Y al ser débil quiere decir que se puede romper con facilidad, permitiendo que ocurran reacciones químicas de una manera más estable que en el caso de los que tienen enlace simple. Los que tienen enlace simple es muy difícil que reaccionen químicamente. A estos enlaces simples, que son más largos, se los llama enlaces fuertes. La fórmula molecular para esta molécula, valga la redundancia, en este caso es carbono 2, igual que el anterior, pero la cantidad de hidrógenos va a ser menor. ¿Por qué? Porque hay un enlace doble que antes no estaba y eso le quita lugar a los hidrógenos. Así que antes había 6 hidrógenos y ahora va a haber 2 menos. Va a haber 4. ¿Por qué hay 4? Y porque se formó un enlace doble, entonces hay menos hidrógeno. Vamos con un tercer ejemplo. En este caso voy a unir 3 átomos de carbono, pero en el primero de ellos le voy a poner un enlace triple. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, pongo 3 electrones juntos y hago que entre ellos se forme un par. Un par, 2 pares, 3 pares. Entre el carbono segundo y el tercero lo voy a dejar simple. Y fíjate que el carbono del extremo tiene 1, 2, 3 electrones, por lo tanto solamente tiene lugar para poder unirse con un hidrógeno. No tiene lugar para más. El carbono del medio ya no tiene lugar para hidrógeno porque tiene 1, 2, 3 electrones que compartió con el carbono del principio. Vamos a decirle carbono 1, y
un electrón que compartió con el último carbono, vamos a decirle carbono 3. Por lo tanto, este carbono ya no tiene lugar para hidrógenos. Así que no te preocupes, puede pasar que no entre más lugar para hidrógenos y por lo tanto no tengas que escribirlos. Por último, este carbono del extremo solamente gastó un electrón de los 4 que tenía. Por lo tanto, todavía le quedan libres 3. Estos 3 que les quedan libres los voy a aparear, ese es el término correcto, con 3 hidrógenos para completar el octeto. Estos van un poquito más derechos, yo los escribí así por una cuestión de espacio. Esta es la estructura de Lewis para este hidrocarburo que dibujamos. Ahora vamos a hacer su fórmula desarrollada. Lo mismo que veníamos haciendo en los otros ejemplos. Siempre escribo primero los carbonos. 1, 2, 3. Y luego escribo los enlaces. Enlace triple, 1, 2, 3. Enlace simple, enlace simple. Y por último, completo con los hidrógenos. Acá tengo un hidrógeno con un enlace simple. El del medio no tiene nada y el del extremo tiene 3. 1, 2, 3. Completo con hidrógenos. A la hora de escribir la fórmula semidesarrollada, lo mismo que hicimos en los otros ejemplos. Voy a agrupar carbonos con hidrógenos. Carbono, hidrógeno 1, así que voy a escribir CH. Enlace triple, 1, 2, 3. Carbono solito, este no tiene hidrógenos, unión simple. Y carbono con 3 hidrógenos, CH3. Cuando escriba la fórmula en esqueleto, tengo que tener en cuenta que ahora agregué un carbono, por lo tanto no van a ser 2, van a ser 3. Entonces mira, carbono 1 para arriba, carbono 2 para abajo, carbono 3. Es como si se formara casi un triángulo incompleto porque no está cerrado, ¿sí? Carbono 1, carbono 2, carbono 3. Si hubiera un cuarto carbono, carbono 4. Si hubiera un quinto, carbono 5. Y así sucesivamente me voy moviendo en zigzag. Acá tengo un enlace triple. Y yo te había dicho que el enlace doble tenía que agregar una línea. Si yo le agrego una línea sola, es un enlace doble. Por lo tanto, tengo que agregar otra línea más para mostrar que es un enlace triple. Así como acá te dije que el enlace más corto se llamaba enlace débil, acá también vamos a tener dos enlaces débiles, 2pi, un pi arriba y un pi abajo, y el del medio siempre va a ser el enlace fuerte o sigma. La fórmula molecular en este caso para este compuesto es carbono 3, hidrógeno 4. Hay 3 acá en este carbono del extremo y 1 en este otro carbono del extremo. El del medio no tiene nada. Hasta acá vimos los hidrocarburos lineales, ¿sí? Ahora te vas a dar cuenta cuál es cuál, ¿sí? Pero nos faltaría ver los hidrocarburos del tipo cíclico, o sea, de cadena cerrada. Lo bueno de los de cadena cerrada es que son pocos, porque vos pensá que con 2 carbonos no podés formar una figura cerrada, tendrías 2 puntas nada más. O sea que los hidrocarburos cíclicos empiezan a partir de 3 carbonos en adelante, pero se cortan a la altura de carbono 6, carbono 7 como mucho, porque luego, o sea, más carbonos, los vuelve muy inestables. O sea que los ciclos van a ser pocos, entre comillas, ¿no? Pero van a ser de 3 carbonos, de 4 carbonos, de 5, de 6, que se ha comprobado es la forma más estable, y a lo sumo de 7. Pero más de ahí no vas a tener. O sea que hay pocas opciones para los ciclos. Yo te voy a poner alguno sencillito. Por ejemplo, uno de 4. Por una cuestión de espacio vamos a venir directamente a la fórmula desarrollada. Mirá lo que voy a hacer. Voy a escribir un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. ¿Sí? Y como te dije que la forma era cerrada, lo que voy a hacer es
los voy a unir entre sí y la figura geométrica que se formó es un cuadrado. Acordate que cada una de estas líneas representa un par. Este carbono todavía le quedan 2 lugares disponibles para 2 hidrógenos. A este carbono también. ¿Por qué 2? Porque acordate que alrededor de cada carbono siempre tiene que haber 4 enlaces. Mirá, te los voy a mostrar. Vamos con este carbono de la punta. Te lo voy a pintar en verde. Ahí tenés un enlace, 2 enlaces, 3 enlaces con el carbono de abajo, 4 enlaces con el carbono del costado. 1, 2, 3, 4 enlaces. ¿Sí? Siempre tiene que tener 4 enlaces el átomo de carbono. No te olvides de eso, ¿sí? Entonces, bien, volvamos a nuestro ejemplo. Tengo, para este carbono también tiene lugar para 2 más y este carbono tiene lugar para 2 más. Luego lo que hago es completo con hidrógenos. Completo con hidrógenos. Cuando yo quiero hacer la fórmula semidesarrollada, hago exactamente lo mismo que hacía antes. Primero escribo los carbonos, pero además me acuerdo que cada carbono viene acompañado de 2 hidrógenos. Entonces escribo CH2 para abajo, CH2 para el costado, CH2 para arriba, CH2 y tengo que cerrarlo, porque acordate que esta es una figura cerrada. Tiene que quedar la cadena cerrada. Cuando haga la fórmula en esqueleto es más fácil todavía, porque son 4 carbonos y en este caso no se respeta el zigzag, porque la geometría que están teniendo estas moléculas, ahora en este caso, me permite dibujar un cuadrado. Mira qué fácil. Esta es la fórmula en esqueleto para esta molécula. Y la fórmula molecular se calcula igual que los anteriores. Hay 4 carbonos e hidrógenos hay 2, 4, 6, 8 por cada carbono de los extremos. Voy a poner el mismo ejemplo, pero ahora con un enlace doble. Suponte que entre el primer carbono y el de abajo hay un enlace doble. Con los carbonos de los costados seguimos manteniendo los enlaces simples, ¿sí? En este caso, acordate que cuando aparece un enlace doble o triple, se restan las cantidades de hidrógenos. Entonces contemos, para este carbono de la punta, tiene un enlace, 2, 3, porque acá hay un enlace doble. Por lo tanto, solamente le quedó lugar para un hidrógeno. A este carbono le va a pasar lo mismo, solamente le queda lugar para un hidrógeno. A estos 2 carbonos no les pasó nada porque no están afectados por ningún enlace doble, por lo tanto cada uno de ellos va a tener lugar para 2 hidrógenos. Cuando escriba la fórmula semidesarrollada, voy a escribir, siempre acordate, los carbonos. El primero tiene un hidrógeno, enlace doble. El segundo tiene un hidrógeno, enlace simple. Este tiene 2 y el de arriba tiene 2. Y no me olvido de cerrar la estructura porque tiene que ser una cadena cerrada. Cuando escriba la fórmula en esqueleto va a ser igual que la de arriba, pero la diferencia ahora va a ser que tengo que marcar este enlace doble. Por lo tanto, le voy a hacer una liñita más cortita para indicar que acá, entre estos 2 carbonos, hay un enlace del tipo doble. Por último, la fórmula molecular es carbono 4, hidrógeno, ¿sí? Va a bajar, lo mismo que pasaba en este ejemplo, que la cantidad de hidrógenos bajaba, acá también. Ahora, antes eran 8 y ahora tengo 2 menos, por lo tanto va a ser hidrógeno 6. Tengo 2, 4, 5, 6. Y vamos con el último ejemplo.
el último ejemplo. No te estoy haciendo la estructura de Lewis por una cuestión de espacio, pero ya te diste cuenta cómo venía el tema de los puntos y las cruces, ¿sí? Voy a hacer ahora un hidrocarburo de tipo casita, decimos, porque forma un pentágono, o sea, 5 puntas. 1, 2, 3, 4, 5. Y además, en alguno de estos, en cualquiera, vamos a poner por ejemplo acá abajo, le voy a poner un enlace triple. Entonces, cierro la figura. Bueno, entonces, como te explicaba, cierro la figura y después tengo que tener en cuenta lo siguiente. Cada átomo de carbono, recordá que tiene que tener 4 electrones alrededor, por lo tanto 4 liñitas. Así que me fijo, en el caso del primero, tiene una unión hacia abajo con el carbono, que está abajo, otra unión con el otro, y por lo tanto hay lugar para 2 hidrógenos. Lo mismo le sucede a este carbono, que tiene un carbono hacia arriba, uno hacia abajo, y lugar para 2 hidrógenos. Y por último, a este le pasa lo mismo, un carbono hacia arriba, un carbono hacia abajo, tiene lugar para 2 hidrógenos. Pero fíjate acá, en el lugar donde está el enlace triple ya no hay más lugar para hidrógenos. ¿Por qué? Porque acá hay un enlace triple y con la unión con el de arriba ya son 4 electrones compartidos, por lo tanto no hay más lugar. Lo mismo le pasa a este carbono de acá abajo. Tiene 3 electrones compartidos con el carbono de arriba y un electrón compartido con el de al lado, por lo tanto no hay más lugar para hidrógeno. Cuando escriba la fórmula semidesarrollada, lo que voy a hacer es, acordate, agrupo los hidrógenos con los carbonos. Carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, y acá en este caso no va nada, ¿sí? Cuando escriba la fórmula en esqueleto, lo que voy a hacer es, voy a dibujar un pentágono. ¿Por qué pentágono? Porque son 5 carbonos. Y en este lugar voy a dibujar el enlace triple que corresponde al enlace triple que está en los 2 carbonos en esta estructura. Por último, la fórmula molecular indica que esta molécula tiene 5 carbonos y 6 hidrógenos. Estos 6 hidrógenos son 2 acá arriba, 2 al costado, 2 abajo y no hay más. Bueno, vamos con la parte final, que es la nomenclatura. ¿Qué quiere decir nomenclatura? Es decir, nombrar. Antes de poder nombrar, tengo que decir qué tipo de hidrocarburo es. Tengo que poder clasificarlo. Vamos en el caso del primero. El primero no tenía, ni fórmula en esqueleto ni fórmula desarrollada, pero acá está. El primero tenía todas uniones simples, ¿sí? Está bien. Y dijimos que los hidrocarburos que tenían todas uniones simples eran del tipo alcano. Lo voy a poner acá para que lo veas. Todos los hidrocarburos que tienen la unión simple entre átomos de carbonos son alcanos. Vos me vas a decir, sí, profe, pero ese ejemplo hay un solo átomo de carbono. Sí, es cierto, por lo tanto es el hidrocarburo más sencillo de todos y los más sencillos son los alcanos. Así que vamos a escribir esa clasificación. Bien, entonces, ahí te lo puse más clarito, mira. Los alcanos entonces, como todas las uniones son simples entre carbonos, lo que vamos a hacer es clasificarlo como un alcano. Entonces vuelvo a mi ejercicio y el primero en clasificación le voy a poner alcano. Vamos con el segundo. El segundo lo vamos a ver desde acá. El segundo tiene también una unión simple entre carbonos y no hay más. Por lo tanto, si tiene una unión simple entre carbonos es del tipo alcano. Así que voy a venir acá y voy a escribir que es alcano. Otro detalle es que tanto el ejemplo anterior como este, la cadena es lineal y por lo tanto acordate que los alcanos son lineales. Vamos con el de abajo. El de abajo ya tiene un enlace doble, por lo tanto,
Si vengo a mi clasificación, veo que los que tienen enlace doble son del tipo alqueno y tienen que ser lineales, ¿no? O sea, están formando una línea. En este caso, está formando una línea los dos átomos de carbono, así que digo que este hidrocarburo es del tipo alqueno. Y por último, el hidrocarburo que está debajo también es lineal, son 3 átomos de carbono formando una línea, pero además me dice que tiene un enlace triple. Por lo tanto, si vuelvo a mi tablita, voy a ver que los que tienen enlace triple son los alquinos. Así que en clasificación, en este caso, voy a escribir alquino. Los otros 3 ejemplos que vimos eran del tipo de cadena cerrada, o sea, ciclos. Así que el criterio es el mismo. Si todos los enlaces son del tipo simple, entonces el ciclo va a ser del tipo alcano. Cuando tenga que escribir la clasificación, no me tengo que olvidar de la palabrita ciclo, porque si yo escribo alcano solo, me puedo llegar a confundir con un hidrocarburo lineal. Y este que está acá no es un hidrocarburo lineal, es un hidrocarburo de cadena cerrada. Por lo tanto, es muy importante no olvidarse de agregar la palabrita ciclo. En el caso del segundo, como aparece un enlace doble, el hidrocarburo es del tipo ciclo, pero alqueno. Y en el caso del último, el hidrocarburo, como aparece un enlace del tipo triple, el hidrocarburo entonces es del tipo ciclo, pero alquino, porque tiene al menos un enlace triple. Así que en la clasificación voy a escribir ciclo alquino. Eso es clasificar. Clasificar es decir qué tipo de hidrocarburo es. Las opciones son alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino. Parece trabalengua, pero es siempre lo mismo. Ahora, para nombrar, sí o sí, voy a tener que ayudarme de una tablita, que la pueden tener escrita por ahí, no hay ningún problema, que ahora se las voy a mostrar. Bien, acá está la tablita que te quería mostrar. Esta tablita, te vuelvo a repetir, no hace falta que te la sepas de memoria. Con que la tengas anotada por algún lado tipo machetito, no hay ningún problema. Fíjate que te la puse al lado de el resumen de cómo dijimos que íbamos a nombrar. Para empezar, acá adelante va a ir una palabrita. La palabrita que va a ir acá adelante está relacionada con esta tabla. ¿Qué me muestra esta tabla? Me muestra la cantidad de carbonos, 1 carbono, 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta 10 yo te voy a molestar, más de 10 no te voy a pedir. Y por último, el prefijo. Por ejemplo, los prefijos son algo que nosotros utilizamos en la vida cotidiana para indicar cantidades. Por ejemplo, si decimos bicicleta, nos referimos a un vehículo que tiene 2 ruedas. Si decimos cuatriciclo, es un vehículo que tiene 4 ruedas. Pero como en química siempre la complican con todo, los primeros 4 prefijos de cantidad son horribles. Se llaman met, et, prop y but. Horrendos, son difíciles de acordarse, por eso te digo que esta tablita tenela a mano. A partir del 5 en adelante ya son más conocidos. Penta, hexa, hepta, octa, nona y deca. Son más conocidos, pero los primeros 4 son horribles, así que te recomiendo tener esta tablita siempre a mano. Después, por una cuestión de práctica, uno ya no la necesita nunca más. Ahora, ¿cómo voy a nombrar? Vuelvo a los ejemplos de los hidrocarburos que habíamos puesto en la tablita. Lo que tengo que mirar yo es la cantidad de átomos de carbono. ¿Cuántos carbonos tiene este primer ejemplo? Bueno, acá no dice nada, pero al no decir nada quiere decir que hay 1. Y como es un alcano, yo ya sé que el nombre va a terminar en ano. Eso ya lo sé porque los alcanos terminan en ano. El de abajo me dice que tiene 2 carbonos y que como es un alcano,
yo ya sé que va a terminar en ano. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va acá adelante? Lo que va acá adelante me lo va a decir la tablita. Si tiene un carbono, voy a utilizar el prefijo met. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi tabla y como este tenía un carbono, voy a utilizar acá adelante el prefijo met. El hidrocarburo, uy, qué feo, me salió horrible. El hidrocarburo, este que está acá, no es nada más ni nada menos que el metano, un gas que se libera, por ejemplo, del sistema digestivo de los animales, básicamente más que nada los animales del tipo herbívoros, ¿sí? Y es un gas de efecto invernadero y es el gas que se utiliza, por ejemplo, para el GNC o gas natural comprimido, ¿sí? En el caso del segundo me dice que tiene 2 carbonos, entonces voy a mi tablita y el prefijo para 2 es et. Entonces vuelvo a mi tabla y agrego la palabra et. Etano, otro gas conocido, ¿sí? También se utiliza como para la calefacción y para la combustión, ¿sí? En el caso del tercer ejemplo, perdón, me dice que es un alqueno. Por lo tanto, yo ya sé que va a terminar en eno. Voy a mi tablita y si me dice que tiene 2, utilizo el prefijo 2. Igual que el de arriba, ¿sí? Fíjate que tiene la misma cantidad de carbonos, por lo tanto va a tener el mismo prefijo. Nada más que en este caso, este hidrocarburo es el eteno. En el caso del tercero, sé que es un alquino, por lo tanto va a terminar en ino, y me dice que tiene 3 átomos de carbono. Entonces, voy a mi tablita y como tiene 3 átomos de carbono, utilizo el prefijo prop. Por lo tanto, adelante del ino le pongo la palabra prop y el hidrocarburo se llama propino. Ahora vamos con los ciclos. Los ciclos se nombran igual que los anteriores, nada más que tenemos que tener cuidado de aclarar adelante que son ciclos. Por lo tanto, en el nombre también va a figurar la palabrita ciclo. En este caso, es un ciclo que tiene 4 átomos de carbono y que es del tipo alcano. Entonces, ciclo, busco el prefijo para 4. El prefijo para 4 es but, ¿sí? Entonces escribo ciclo, but, y como es del tipo alcano, terminará en ano. Todo junto, ciclobutano. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, también tengo un ciclo, también es alqueno, y también tiene 4 átomos de carbono. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia con el nombre de acá arriba? Se va a llamar ciclobut igual, nada más que la terminación en este caso va a ser eno, porque el hidrocarburo es un alqueno. Ciclobuteno. Por último, en el último ejemplo, yo sé que mi hidrocarburo es un cicloalquino porque tiene enlace triple y la figura es cerrada, pero el nombre, para poder ponerlo como corresponde, tengo que fijarme la cantidad de carbonos que tiene 5, me fijo en mi tablita, el prefijo para 5 es pent y por lo tanto entonces cuando vengo a escribir el nombre escribo la palabrita ciclo para indicar que es un ciclo, pent para indicar que son 5 carbonos e ino para indicar que es un alquino. Ciclopentino. Y así es como se nombran los hidrocarburos.